Si vemos efectos simples, vamos a ver respuestas interesantes. O sea, yo puedo ver ejemplos como mezcla de Bacillus, Megatherium, thuringiensis y Pseudomonas putida generando un efecto interesante en nitrógeno, fósforo, potasio, en la materia orgánica del suelo, en el agregado del suelo y en la estabilidad de los agregados. O sea, uno podríamos ver que desde una inoculación específica se ven resultados interesantes frente a los nutrientes y al estado físico del suelo. Entonces, esto es con una inoculación simple. Cuando los autores de este ejercicio empiezan a entender que la estrategia de sumar las estrategias y no irse únicamente o por bacterias o por hongos se vuelve una estrategia que suma, tenemos entonces ejemplos de cómo, por ejemplo, Bacillus megatherium más micorrizas arbusculares más compost empiezan a generar un efecto de suma en porcentaje para nitrógeno-fósforo. Un ejemplo muy fuerte de Pseudomonas putida con micorrizas arbusculares generando un 248% más de potasio de lo que generarían cada una por separado. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos aquí es entender que bacteria más hongo se vuelve un proceso de suma importantísimo que en porcentaje podría ser muchísimo más que la acción de ellas solas, o del hongo o de la bacteria solo. Entonces la sinergia entre los dos componentes pueden generar hasta un 248% de beneficio, un 133%, que son porcentajes realmente muy grandes, donde podríamos ver cómo la combinación de eh, biología, si puedo expresarlo de esa manera para hablar de hongos y bacterias, podrían generarnos no solo entre hongo y bacteria, sino en diferentes tipos de hongo, diferentes tipos de bacteria, unos beneficios altamente productivos para el aprovechamiento de nutrientes o para mantener una formación constante de agregados de suelo, como pasa con esta estrategia de inoculación más fertilizante orgánico. Entonces aquí podríamos ver cómo el compost, cómo los residuos de oliva, el cultivo de oliva o los residuos de caña de azúcar juegan a favor de gran cantidad de procesos cuando son mezclados con las bacterias o los hongos y podemos encontrar una sumatoria en la respuesta de generar mayor solubilidad o disponibilidad de nutrientes, mayor generación de materia orgánica, mejor proceso de formación de agregados y estabilidad de los mismos. Por otro lado, tenemos que el proceso de degradación de materia orgánica, como veíamos al principio, al generar humus, sustancias húmicas, ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, tiene la capacidad grandotota de poder, ya lo voy a mostrar en números para no dejarlo en grandotota, eh, tiene la capacidad en comparación de los diferentes tipos de texturas en suelo de generar una capacidad de intercambio catiónico muchísimo más elevada que si no podemos contar con la presencia de ácidos húmicos y fúlbicos. Para verlo en números, un suelo arenoso claro, por ejemplo, está entre 3 a 5 mil equivalentes de 100 gramos de capacidad de intercambio catiónico. Un suelo franco de 15 a 25 mil equivalentes en 100 gramos, un suelo arcilloso de 20 a 50, un suelo orgánico de 50 a 100, pero los humus, el humus como tal, las sustancias después de la degradación de la materia orgánica, pueden tener hasta 300 mil equivalentes por 100 gramos de humus. Es decir, que sustancias húmicas tienen una capacidad de retención de cationes fuertísima que podría generar un efecto de retención de alimento para la planta y menor pérdida por lixiviación. Entonces siempre va a ser importante contar con sustancias húmicas, siempre va a ser importante combinarlas con la ayuda nutricional que estemos aportando a los cultivos, solo pensando en retención, en cuidado de las sales que estamos poniendo en el proceso pues, de fertilización como tal. Lo que dicen desde el 85 Vaughan y Ord es que el 70% de la capacidad de intercambio es atribuible a la fracción orgánica.
O sea, miren la importancia que tenemos en ese proceso. Bien, por otro lado, tenemos una oferta, ya hablando no de cationes, sino desde la parte de nitrógeno, una relación entre materia orgánica y nitrógeno muy, muy interesante. Y es por lo siguiente, el nutriente que normalmente está más concentrado en un material vegetal, por ejemplo, es el nitrógeno. ¿Sí? Después del oxígeno, el carbono y el hidrógeno, elemento nutricional como elemento nutricional más concentrado en el tejido en base seca es el nitrógeno. Por tanto, se ha tratado de entender cómo hacer cálculos desde la materia orgánica al nitrógeno disponible y desde la estructura química es posible entender que con el nitrógeno lateral más el estructural, la composición de la materia orgánica nos ofrece un 5% de nitrógeno. ¿Sí? Por eso hay una relación muy fuerte entre la materia orgánica y el nitrógeno que podemos interpretar en los análisis de suelo, porque desde ahí desde ahí está la fuente de nitrógeno, la base de nitrógeno para la planta. Bien, entonces pues aparecen las ecuaciones generadas por muchos expertos en suelo y estudiosos de la descomposición de materia orgánica y de la materia orgánica como tal en el suelo para darle con factores y porcentajes un nitrógeno aprovechable al cálculo después de tenerlo como materia orgánica en el análisis de suelo, pero es por la relación que hay directamente desde la estructura de los componentes orgánicos hacia la entrega por degradación de la materia orgánica en la generación de nitrógeno aprovechable, desde materia orgánica o nitrógeno aprovechable. También hay una relación interesante de las sustancias húmicas con el fósforo. Como sabemos, en pHs ácidos hay una relación de aluminio y fósforo muy fuerte que genera compuestos insolubles que la planta no puede aprovechar, donde el fosfato se ve completamente afectado o pierde toda la eficiencia que podría tener un fertilizante cuando se encuentra este tipo de componentes en suelos ácidos, el aluminio. Por su parte, en suelos alcalinos, lo que tenemos en pHs mayores de 7,5 es la formación de fosfatos tricálcicos que también son insolubles y la planta no puede aprovechar. Cuando tenemos sustancias húmicas en suelo, podríamos contar con reacciones que generen una ruptura de la unión entre aluminio y fosfato y se generen compuestos como matos de aluminio, liberando el fosfato, haciéndolo aprovechable para la planta, lo que permitiría entonces pensar que se vuelve una función fuertísima la composición de la materia orgánica, su degradación o el aporte desde el exterior de ácidos húmicos y fúlbicos para tratar suelos ácidos donde el fosfato tiene tan baja eficiencia por la formación de compuestos que la planta no puede aprovechar. Hasta aquí entonces lo que trataba de mostrar es un mensaje donde hay una integración de componentes entre la fase física, la fase biológica y la fase química, como desde la materia orgánica y los microorganismos se generan unos compuestos fruto de la degradación y de la relación materia orgánica-microorganismo, como los ácidos húmicos y ácidos fúlbicos que se meten mucho en la disponibilidad de nutriente de suelo para la planta y además como desde la función o desde la vida normal del hongo y de la bacteria se generan beneficios en cuanto a la agregación del suelo, en cuanto a la disponibilidad de nutrientes y cómo la planta desde la simbiosis podría generar un negocio gana-gana donde ella le ofrezca recursos al microorganismo y el microorganismo le ofrezca la posibilidad de alimentarse mejor.